Ok, vamos a seguir con las charlas. Este video va a ir sobre la ética, que era la sección 3. Y esto es un atropollo. Vamos a hablar sobre por qué creemos que algo es malo, por qué creemos que algo es bueno y qué nos haría cambiar de opinión. ¿Qué nos haría creer que cambiar de opinión sobre algo que creíamos que era malo, ahora vamos a creer que es bueno, y algo que creíamos que era bueno, ahora vamos a creer que es malo? De nuevo, esta no es una clase de filosofía, así que voy a dar solamente algunos conceptos de manera, entre comillas, superficial. No voy a entrar en un debate sobre los conceptos. Vamos a ayudarnos nada más como para entender nuestras propias creencias. Vamos a hablar de ética y moral, conceptos, posturas, ético y legal, estatus moral de los animales, moral y legal, el futuro y Q&A. Vamos a empezar con la ética y moral. Definiciones de nuevo básicas, globales. No vamos a debatir sobre quién cree qué y si esta es realmente la definición o qué significa tal palabra. La moral puede definirse como la costumbre y normas sobre la que se basan los comportamientos. Entonces, la moral usualmente está sujeta a nuestras condiciones, nuestra comunidad, nuestra religión, nuestro siglo. La moral, por ejemplo, en nuestros países tercermundistas sudamericanos, tenemos una moral cristiana porque casi todos hemos crecido en una comunidad cristiana, con valores cristianos, aunque no profesemos la religión, nuestro entorno, y sobre todo aquí en Perú, nuestro entorno es mayoritariamente cristiano católico. La ética podría decirse como rama de la filosofía, es el estudio de la conducta humana, pero también puede decirse de manera coloquial que cuando nosotros hablamos sobre si algo es ético o no es ético, o que algo debería ser ético, esta ética va sobre lo que es correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. También a veces estudia la moral, la felicidad y el deber de comportamiento en un momento. Bueno, también podría una ética prescriptiva, como vemos el concepto de descriptivo y prescriptivo, una ética prescriptiva pretendería normar la conducta, un código ético. Esto se ve también en pequeña escala, por ejemplo, el código de conducta de una empresa, de un colegio, de una institución. Usualmente se le llama código de conducta o la ética de la institución, donde te dicen qué puedes, qué no puedes hacer, o qué está permitido y qué está prohibido. Y como en casi todos los términos filosóficos, no existe una sola corriente, no existe una opinión unánime sobre qué es, qué no es, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. No vamos a realmente entrar aquí, vamos a ser un poco conscientes los conceptos que ya tenemos en nuestras cabezas. Empecemos con algunos conceptos básicos. Conceptos buenos. Tenemos el concepto de libre albedrío, que de nuevo, filosóficamente, si vamos a profundizar, es un concepto muy importante, porque depende si tú crees o no crees que este concepto existe, que esta capacidad existe. El libre albedrío es la capacidad de elegir y tomar las propias decisiones. Usualmente en la ética cristiana se considera que existe el libre albedrío. Significa que cada ser humano de propia voluntad puede elegir qué decisiones tomar, y que sus decisiones son únicamente consecuencia de su elección en libertad. Puedes estar constreñido, qué sé yo, te están apuntando con un arma en la cabeza, pero al fin y al cabo la decisión es tuya. Hay gente que no cree en el libre albedrío. Yo personalmente he pasado de creer a no creer, así creer que tal vez existe, he sido compatibilista. Ahora creo un poco que lo creo como tal vez para cosas superficiales y prácticas, pero en el fondo, qué sé yo he suspendido un poco mi propio juicio al respecto, pero es un concepto de base importante. Otro buen concepto es la justicia. Tampoco hay unanimidad sobre qué rayos es la justicia. Si ustedes se tienen ahorita y piensan, ¿qué creen ustedes que es la justicia? Se van a dar cuenta que es un concepto también difuso. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es? ¿Que te sentencien? ¿Es que cuando hay un pastel lo partan en partes iguales? Que es más o menos la definición de Aristóteles, que es dar a cada uno lo suyo, o sea, que cada uno reciba lo que merece. Pero entonces entramos en una especie de caminito, porque ya, ¿cómo sabes qué es lo que cada uno merece? O sea, ¿cómo sabes que cuando repartes el pastel todos merecen partes iguales? O que cuando repartes la comida todos tienen que tener partes iguales. Y eso también varía de situación a situación, porque, por ejemplo, un niño en crecimiento necesita comer un poco más que un niño que no está en crecimiento. Una persona más grande necesita comer más que una persona más pequeña, entonces lo justo no sería darle lo mismo, sino darle a cada uno lo que necesita. De aquí podemos también un poquito jalar a qué clase de justicia de qué clase de justicia estamos hablando cuando decimos se impartió justicia, cuando agarras a una persona que ha cometido un crimen, entre comillas, cometido un crimen en un sistema legal, y lo metes a la cárcel o le impones una multa. ¿Quién dice que eso es lo justo, no?
Bueno, la virtud, que es usualmente también usamos la palabra virtud, tal persona es virtuosa, eso es un comportamiento virtuoso, que es la cualidad de obrar correctamente. Se van a dar cuenta también que estas palabras son un poco difusas, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es esa virtud de la que estamos hablando? Estos conceptos usualmente salen de una ética aristotélica en la que Aristóteles dice que la virtud es el justo medio y existen como que vicios por defecto y por exceso. Por ejemplo, si tú eres, con respecto al gastar dinero, gastar el dinero correctamente es virtuoso. Si gastas demasiado, estás siendo derrochador. Y si no gastas en lo que deberías gastar, estás siendo tacaño, lo cual también es un vicio. El derroche la tacañería son vicios y la virtud se encuentra en el medio. Ahora, ¿quién dice exactamente qué es lo correcto? Pues a saber. Luego, el consentimiento, que es un concepto bastante contemporáneo, es manifestar la voluntad. Necesitamos el consentimiento en el que manifestamos que queremos ser partícipes de una acción o queremos que alguna acción ocurra. Bueno, ambos somos víctimas del sistema, entonces en este dibujito, por ejemplo, cuando podemos ver que muchas veces la justicia no es exactamente aquello que deja felices a todos. Bueno, conceptos malos. No existe unanimidad en definiciones de conceptos y posturas. Simplemente no existe. Así no es como que todos estamos de acuerdo con que el agua moja, pues no todos estamos de acuerdo con qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No existe una base científica para las posturas éticas. Esto es muy importante. Ahora, esta es mi postura. Hay posturas éticas que dicen que sí existe una base científica. La mayoría de personas está en desacuerdo. De hecho, existen principios sobre por qué no existe una base científica o por qué no se puede derivar la ética de la ciencia. La ciencia no te puede dar qué es ético y qué no es ético. Y bueno, el concepto de obligación, que es una acción que limita la libertad. Así como existe el concepto de ¿cómo le dije? Así como existe el concepto de consentimiento, que es consentir a que algo exista o que hacer algo, el concepto de obligación es un poco como el contrario, ¿no? Estás obligado a hacer algo a pesar de no quererlo, ¿no? Entonces, pagar impuestos, no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero muchas veces tenemos estas obligaciones que de alguna manera están limitando nuestro consentimiento. Pero también, si escarbamos en el asunto, hay una especie de preconsentimiento sobre incurrir en una obligación. Luego tenemos el concepto de conflicto de intereses, que es cuando el interés de una persona A y el interés de una persona B entran en conflicto y entonces lo que es bueno para una persona resulta ser malo para la otra persona y entonces, ¿qué sería lo justo en ese caso? Muchas veces aplicar justicia sobre una persona es, entre comillas, aplicar algo injusto sobre otra persona. Esto lo podemos ver todo el tiempo en la sociedad en la que vivimos. Muchas veces existen conflictos de intereses entre las empresas y los consumidores, entre el jefe y el trabajador. Existen muchos conflictos de intereses. Bueno, la falacia naturalista, que es justamente la razón por la cual no podemos sacar la ética o la moral de la naturaleza, de lo que es entre comillas natural. La falacia naturalista es así. Lo que es natural es lo bueno. Y si así sucede en la naturaleza, es lo que debe ser. Tal vez ustedes hayan escuchado este argumento, tal vez ustedes hayan usado este argumento, es intentar sacar conductas morales de la, entre comillas, naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Entonces, si existe, es lo bueno y no tenemos que cambiarlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, para empezar, por qué tenemos que decir que si existe es lo bueno y entonces no tenemos que cambiar? Para empezar, ser un ser humano es cambiar todo. O sea, en la naturaleza no existen edificios, no existen casas, no existen zapatos, no existen lentes. Nuestra sola existencia como humanos, sobre todo ahora nuestra existencia como humanos, haber nacido como humanos, contradice esta falacia, o sea, contradice este argumento. Porque ni el nacimiento por el que la mayoría de nosotros ha nacido es, entre comillas, natural. Eso también se sigue un siguiente punto, que es cuál es la distinción entre lo natural y lo artificial. Porque en realidad no existe algo artificial tal cual, porque si somos humanos, que somos parte de la naturaleza, pues de alguna manera los zapatos que construimos los hemos construido con materiales de la naturaleza, aunque sean de plástico, porque la gente muchas veces dice, no, es que el plástico es un material sintético que no es natural. Entonces, ¿de dónde salió? No salió de Marte. O sea, sí, está hecho a base de petróleo, pero es natural. No deja de ser natural solo porque no sea orgánico. Aquí a veces confundimos entre orgánico, sintético, natural, artificial. Pero no, como
absolutamente todo lo que existe actualmente en el planeta Tierra, o digamos incluso en el universo, ha salido del mismo universo, o sea, lo hemos modificado, hemos cambiado su estructura molecular, hemos cambiado su apariencia, pero no lo hemos teletransportado de un universo paralelo. Ha salido de aquí. Entonces, en realidad no está saliéndose de lo natural, sigue siendo parte de lo natural. Y por último está el ser versus deber ser, que solo porque algo sea de una manera no significa que deba ser. De nuevo, esto es un argumento que todo el tiempo estamos interrumpiendo, todo el tiempo estamos contradiciendo, porque, por ejemplo, yo uso lentes y nací miope, solo porque, bueno, creo que nací miope, yo qué sé, pero solo porque soy corta vista no significa que tenga que seguir y vivir mi vida siendo corta vista. Si puedo corregirlo, entre comillas, y mejorar, entre comillas, mi vista con lentes, pues lo voy a hacer. O sea, ¿por qué seguiría perpetuando algo solo porque es? Bueno, conceptos feos. El primer concepto que voy a comentar aquí es el de virtue signaling, es la señalización, que es profesar una postura superficialmente. Esto podemos verlo sobre todo en redes sociales, también en la vida cotidiana, cuando a alguien sucede algo, por ejemplo, ahora en el feminismo moderno esto sucede con los aliados, o sea, como está entre comillas de moda ser feminista o está entre comillas de moda hablar mal de los hombres, pues muchos hombres también toman esa postura de ser feministas y hablar mal de otros hombres porque están demostrando, están señalando que ellos están del lado, entre comillas, correcto. Y de esto va la corrección política, va de decir o pretender actuar superficialmente según los parámetros de moda, según los parámetros éticos de moda. Luego tenemos el concepto de disonancia cognitiva, que es cuando existe una contradicción entre ideas y acciones. A veces entre ideas y otras ideas, a veces entre ideas y acciones, y a veces entre acciones y otras acciones. Como esto va sobre el veganismo, pues la disonancia cognitiva que tenemos justamente va sobre cómo es posible que nosotros sintamos amor o que nos guste que existan los animales y que estén buenos, y cuando vemos una vaquita en el campo pensamos qué bonita vaquita, cómo me gusta esta vaquita y que sea feliz, y después llegamos y nos comemos un lomo saltado, que es esa vaquita, ¿o no? O vemos un chanchito, ay, qué bonito el chanchito, y después vamos y comemos chancho. Entonces existe esta contradicción. Esto no es exclusivo de la ética vegana o de este comportamiento. Muchas veces esta disonancia conectiva sucede en general, como, pucha, yo quiero salvar el agua y sí, pero tomo mi Coca-Cola que contamina un montón de agua, o yo estoy a favor de los derechos de los trabajadores, pero no quiero pagar, no quiero pagar más por un emprendimiento de una persona trabajadora. O sea, todo el tiempo estamos teniendo estas pequeñas contradicciones que generan disonancia cognitiva. Y la manera de resolver esta disonancia cognitiva muchas veces es con la racionalización, que es la manera en la que nosotros buscamos razones a posteriori para acciones que hicimos a priori. O sea, primero hacemos la acción, o primero tenemos un sentimiento y luego lo racionalizamos. Intentamos como jugar una especie de juego de cómo hago que esto sea racional y lógico. Entonces, sí, yo me gustan las vaquitas, pero también cómo lo hemos saltado. Ahora, ¿cómo hago para empatar estas ideas? Pucha, bueno, tal vez esta vaca que yo me estoy comiendo iba a tener una mala vida y yo, si no como esta vaca me voy a enfermar. Entonces, de alguna manera creamos razonamientos a posteriori, o sea, después de haber realizado la acción, para intentar sentirnos bien con nosotros mismos, porque la disonancia cognitiva es algo feo, es algo que nosotros no queremos sentir. Así como un escozor que tampoco queremos sentir, y entonces intentamos protegernos mentalmente porque es una especie de protección mental, intentamos proteger nuestros sentimientos, nuestras emociones y básicamente nuestra salud mental. Acá tengo algunos ejemplos de virtue signaling. Por ejemplo, cuando sucedieron los bombardeos en Francia, pues Mark Zuckerberg puso su banderita. De hecho, casi todos, bueno, no todos, pero mucha gente puso su banderita, y cada vez que es junio y el mes del orgullo, pues todo el mundo pone su banderita. Las empresas ponen su banderita, a pesar de que muy probablemente los ejecutivos de esas empresas sean homofóbicos y transfóbicos y las empresas en general hayan despedido trabajadores. No importa, porque lo que importa es mandar el mensaje de: miren, yo estoy de tu lado. La disonancia cognitiva, acá podemos verlo, por ejemplo, usualmente nosotros nos exaltamos cuando alguien abandona un perro, le pega un perro, es como es posible que le hagan daño a ese perro si los perros son tan buenos y los animalitos nos enseñan y bla, 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 bla. Pero no nos importa que existan mataderos y que estén constantemente matando cerdos, vacas, gallinas, gallos.
ovejas, carneros, no nos importa, como sociedad no nos importa. Creemos que, bueno, ya hemos hablado un poco de esto cuando hablé sobre el especismo, que creemos a veces que tal vez el perro tiene más derechos que el resto de los animales, pero sobre la crueldad, pues lo vemos así. O muchas veces hay mucha gente que es antitaurina y dices, no, las corridas de toros son una masacre, es una barbarie, y después van y comen toro, o sea, comen ovino, vacuno. Bueno, acá hay otra imagen sobre la disonancia cognitiva, ¿no? Usualmente cuando nosotros scrollemos en redes sociales vemos gallinitas, gallinitas felices. Muchas veces nosotros mismos si vemos una gallina queremos abrazarla o cargarla, qué linda gallina, pero no nos inmutamos cuando vemos un pollo a la brasa, que es básicamente el mismo animal. Ni siquiera estamos hablando de una comparación entre un cerdo y un perro, sino es literalmente el mismo animal. Nos produce ternura cuando la vemos y después no la comemos. Entonces acá hay una disonancia cognitiva muy grande. Y la racionalización, no sé si recuerdan esta fábula de Sopo, creo que la gente ya no lee estas fábulas, pero esta es la historia de una zorra que vio unas uvas y quería comer las uvas, y eran unas uvas muy ricas, e intentaba agarrar las uvas y no podía, no llegaba a las uvas, agarró un palito y no llegaba a las uvas, y nunca pudo agarrar las uvas. Entonces lo que hace, ella dice, bueno, esas uvas estaban verdes, en verdad no las quería, y sigue con su vida. ¿Por qué? Porque es la manera en la que ella se protege mentalmente del fracaso de no haber logrado comer las uvas. Ella quería las uvas y no es que haya dejado de querer las uvas. Lo que pasa es que no pudo obtener las uvas, entonces lo racionaliza diciendo, bueno, las uvas estaban verdes, yo no las quería, sigo con mi vida. Muchas veces nosotros hacemos esto también de manera personal, nos protegemos del rechazo, del fracaso, diciendo, bueno, al final yo no quería eso, seguro que me iba a ir mal, pero en verdad tenemos que aceptar que es un fracaso, así como que tenemos que aceptar que hay una disonancia cognitiva fuerte y que nuestros valores y nuestras acciones no se están condiciendo cuando comemos animales, mientras profesamos que en verdad no queremos que exista el maltrato animal. Bueno, vamos a hablar sobre posturas éticas. Sigo recurriendo a la idea del primer video de que todas nuestras creencias se basan de algo. A menos que nos hayamos sentado y agarrado creencia por creencia, así como quien limpia su casa, a ver de qué me sirve esta creencia, de dónde salió, cómo llegué a ella, es cierta o no es cierta. Si no hacemos eso, si no hacemos una especie de limpieza mental y no vamos en nuestro cerebro limpiando nuestras creencias y todas nuestras motivaciones, simplemente vamos a seguir las creencias por defecto, las que nos vinieron de fábrica, de la sociedad, de nuestros padres, de la escuela, etcétera. Bueno, estas son algunas de las posturas, no son todas. La ética de la virtud, planteada por Platón y Aristóteles, indica que la moral surge de la virtud es el balance, como ya dije, entre los extremos, lo correcto es lo virtuoso y que la finalidad es llevar a la felicidad. Eso es importante porque muchas éticas ya no modernas, contemporáneas, ya no buscan la felicidad. O sea, estamos hablando de bueno, no voy a decir los primeros filósofos occidentales, yo sé que fueron de Oriente, pero son de la filosofía occidental, y que la funcionalidad era llevar a la felicidad. Y bueno, el chiste acá es, ¿quién se murió y dejó a Aristóteles a cargo de la ética? Pues Platón, sí, porque literal Platón, en teoría, porque en verdad no sabemos, pero Platón empezó, se murió y luego Aristóteles recogió como que sus ideas. Y bueno, mucha gente, sin saberlo, prosigue esta ética de la virtud. Significa que nosotros estamos buscando la virtuosidad, queremos buscar el justo medio, el balance, ser moderados, ser balanceados y buscamos la felicidad. Bueno, problemas éticos de la ética de la virtud. Digamos que tu amigo comete un crimen y lo busca la policía. La lealtad en la amistad es una virtud, pero la justicia legal también es una virtud. Entonces, ¿qué virtud está sobre qué virtud? Porque ambas son virtudes, pero tienes que tomar una decisión. Y aquí surge el conflicto de intereses, pues el conflicto de intereses está entre la justicia legal y la amistad con tu amigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Aquí tengo un dibujito, por ejemplo, sobre muchas veces la ética cristiana parece ser ética de la virtud, como si alguien te abofetea, tú te dejas abofetear, pero en verdad, ¿qué pasa si alguien te da una bofetada en una mejilla? Lo que de verdad tienes que hacer es, pues, abofetearlo. Porque ¿por qué te vas a dejar abofetear? ¿Por qué dejarte abofetear sería algo virtuoso? También esto, como dije, es un poco de esta ética cristiana que tenemos de creer que es la virtud simplemente porque nos lo han dicho. ¿Por qué la no violencia sería lo virtuoso? ¿Por qué dejar que las cosas pasen sería lo virtuoso? O sea, ¿de dónde rayos hemos sacado estas ideas? Muchas de las hemos sacado de la religión.
Bueno, ahora vamos con la deontología, promocionada por Kant, que dice que las acciones son buenas o malas en sí mismas, o sea, una acción o es buena o es mala, independientemente de las consecuencias. O sea, mentir siempre es malo, dar dinero a los pobres siempre es bueno, trabajar siempre es bueno, matar siempre es malo, etcétera, ¿no? Eso también sí, tiene un poquito de roce con la ética cristiana. Ahora, ¿qué pasa con esta ética que también genera dilemas morales, dilemas éticos? Por ejemplo, los nazis preguntan por tu amigo judío y sabes que lo buscan para matarlo, pero es malo mentir y ocultar información a la autoridad. Entonces, ¿lo entregas o no lo entregas? Porque éticamente mentir siempre es malo y decir la verdad siempre es bueno. Pero no, pero si lo entregas, sabes que lo van a matar. Hace poco vi una solución interesante a este problema moral y es que cuando ellos te preguntan si tu amigo está en casa, lo que en realidad te están preguntando es si les puedes dar a tu amigo para que lo maten. Entonces, si tú dices que no, en verdad no estás mintiendo, porque lo que estás haciendo es responder la pregunta real de es no, no les voy a dar a mi amigo para que lo maten. Y entonces evitas que maten a tu amigo, que también es éticamente incorrecto, y también evitas ocultar información a la autoridad. Pero esto ya generaría como una especie de metaanálisis de la ética deontológica. O esto lo podemos ver también en muchos superhéroes como Batman, que nunca mata, o sea, nunca mata al principal, ¿no? Eso usualmente lo vemos en cómics o bueno, occidentales, o en películas de superhéroes, donde los superhéroes rompen la ciudad, destrozan todos, matan a los secuaces, pero cuando llegan al malo más malo, no lo matan, ni le pegan, o bueno, a veces le pegan, ¿no? Pero lo dejan vivir y se lo llevan a la, entre comillas, justicia. O sea, vemos que, ante todo, no matar al más malo. Pueden matar a todos los secuaces, no les importa. Destruyen media ciudad, le revientan la casa a una madre soltera con 5 hijos, eso no les importa. Lo que les importa es no matar. Bueno, vamos con el consecuencialismo. Y el consecuencialismo plantea que las acciones son buenas o malas dependiendo de las consecuencias, no son buenas o malas en sí mismas, sino que tenemos que analizar caso por caso. Este consecuencialismo comprende el utilitarismo, el altruismo y el egoísmo moral. Les recomiendo que si les interesa este tema pueden googlear. Es un tema muy interesante, esta postura a mí me gusta mucho, aunque no la comparto del todo. Bueno, básicamente depende de la consecuencia. Acá vemos otro dilema ético, esto no se libra de los dilemas éticos. Decimos, queremos obtener los minerales necesarios para los dispositivos electrónicos que usamos para trabajar, pero los obtienen explotando niños que trabajan en minas en condiciones peligrosas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la consecuencia de qué? O sea, de hecho ahorita mismo estoy grabando con una computadora, con una laptop y estoy usando un celular como modem de internet, casi todos tenemos celulares. Y si estás viendo esto, estás viendo un dispositivo electrónico. Todos estos dispositivos electrónicos son el producto de algún tipo de explotación y de bajeza moral. Todos, sin excepción. O sea, de los contemporáneos. Y a pesar de eso los usamos porque decimos es que los vamos a usar para un fin mejor, ¿no? Entonces, es un poco del fin justifica los medios, que claro, entre nosotros en nuestra vida cotidiana decimos, no, no es cierto, no, algo malo es algo malo, pero en verdad, como dije lo de la disonancia cognitiva, no escapamos de ello. O sea, a menos que vivamos en el bosque abajo de una roca, pues estamos generando daño. Y bueno, vamos. Acá hay una estadística que puse la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estima que en torno a 1 millón de niños entre los 5 y 17 años realizan actividades de minería y cantería, o sea, de sacar piedras y metales, en todo el mundo. O sea, esa es la cantidad de niños que están trabajando para que nosotros tengamos esto. Ahora, esas eran las éticas más conocidas, vamos a ver algunas éticas más contemporáneas. La ética feminista, que es la que incorpora experiencia moral de las mujeres. Acá es un punto importante porque hasta este punto todas las otras éticas que yo he mencionado son hechas por hombres blancos, así tal cual. O sea, ni siquiera les han preguntado a las mujeres. Muchas veces incluso las virtudes de las que se hablan son virtudes clásicamente, entre comillas, masculinas y se opaca por completo el punto de vista femenino. Entonces, la ética feminista, hay muchas éticas feministas, claro, que comprende la ética del cuidado, que es una que descubrí recientemente y me gustó mucho porque la ética del cuidado habla sobre que no solamente la finalidad es lo justo o lo injusto bueno, si algo es bueno o algo es malo, sino que tenemos que cuidar, o sea, cuidarte a ti misma,
cuidar a las personas que te rodean, o sea, eso también es algo correcto, es lo correcto. Y queremos revertir cierto tipo de presión, porque de nuevo, no me quiero poner anticapitalista, pero en el sistema capitalista muchas veces valoramos ciertos valores éticos como ser trabajador y tener mucha energía y producir y hacer el bien para tu familia, pero muchas veces dejamos de lado ciertos otros valores, ¿no? Como el esparcimiento o como dije al principio, la felicidad. La felicidad es un concepto que ha sido dejado de lado en muchas éticas y no, usualmente no lo tomamos en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Bueno, vamos con la ética budista, que habla sobre las 4 nobles verdades, el noble otro sendero, la liberación. Muchas veces esta ética va la correcta palabra, el correcto pensamiento, el correcto entender y la correcta meditación. Eh, es una, es solo, bueno, hay muchas ramas de budismo, pero es solo un tipo o se basan en una especie de liberación espiritual, o sea, la finalidad, así como la finalidad de la ética de la virtud es la felicidad, la finalidad aquí es la liberación. Aquí en la foto pueden ver a un monje budista en una protesta en Vietnam, prendiéndose fuego en estado de meditación sin haberse movido. Ustedes pueden googlear esto. Hace poco, cuando saqué este video hace poco, también una persona se prendió fuego en Estados Unidos en protesta contra la guerra entre Palestina e Israel. ¿Por qué lo saco esta colación? Porque muchas veces para nosotros, en nuestra ética personal, nuestra vida está al tope. O sea, mi vida es lo que más me importa y luego tal vez mi familia, mis perros, etcétera, ¿no? Pero ustedes pueden ver que este acto de inmolación, esa es una autoinmolación que hace este monje, nos da un poco a entender que tal vez la vida no es lo más importante. O sea, su vida claramente de esta persona no es más importante que el mensaje que quería dar sobre protesta, o sea, el mensaje de protesta que quería dar. Así como esta persona que se prendió fuego hace un par de meses, su vida definitivamente era menos importante que el mensaje de protesta que quería dar. Y también esto es importante porque nos deja ver que pues tenemos que entender que no todos los valores de todos nosotros están alineados y que no todos los valores culturales están alineados, que nuestros valores de nuestra cultura no necesariamente están alineados con los valores de otra persona de otra cultura. Bueno, el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Acá pueden ver una especie de relativismo moral, justo lo que acabo de decir, no todos los valores de todas las culturas están alineados y el relativismo moral usualmente empuja a decir, bueno, vamos a aceptar todos los valores de todas las culturas por más que nos parezcan aberrantes porque tenemos que, entre comillas, respetar. Y aquí en este dibujito pueden ver que hay un indígena siendo amarrado y llevado, probablemente esclavo, por un soldado español y dice que la conquista y la explotación son parte de mi cultura. ¿Quién sos vos para juzgar si lo que hago está bien o mal? Y el indígena dice, eso respeta las tradiciones y los valores de los demás. O sea, tenemos realmente que respetar las tradiciones y los valores de los demás solamente porque es una cultura y tenemos que respetarlo culturalmente. Mi postura personal es que no tenemos que. Si existe la diversidad moral, como dije, aquí comemos y matamos animales, es nuestra cultura. En otros países comen y matan perros, comen y matan gatos. De hecho, aquí en Perú, en el sur, comen y matan gatos también. Aquí donde yo vivo, hacia el sur un poco más abajito, comen y matan gatos. Yo he escuchado conversaciones de comer y matar gato, comer y matar caballos, animales que para mucha gente no deberían o no merecen. Entonces podemos ver que hay diversidad y por eso lo debemos respetar. Con animales tal vez no nos parezca tan infame, ¿no? Pero ¿qué tal con las niñas a las que se les corta el clítoris por motivos religiosos? Tenemos que respetarlo. Y algo menos fuerte que tal con las mujeres a las que se les prohíbe mostrar ciertas partes del cuerpo. Incluso ellas mismas no quieren mostrar ciertas partes del cuerpo porque va en contra de su moral. Entonces, ¿tenemos que respetar eso? ¿Qué hay con las niñas de 12 años que se casan con hombres de 50 años porque en su cultura es algo perfectamente normal? ¿Tenemos que respetar eso? O sea, ¿de verdad tenemos que respetar algo? ¿De verdad, si no quieres respetar? ¿De verdad, si yo voy a un lugar en el que van a matar animales, tengo que respetar y decir, bueno, es su cultura, entonces no digo nada, o tal vez no? Bueno, otras corrientes, tenemos la ética cristiana, que como dije es una especie de mezcla entre la ética kantiana, bueno, kantiano cristiano, y la ética de la virtud. Recordemos que la Iglesia Católica sobre todo es una especie de amalgama entre diferentes culturas y se ha ido
como corrigiendo en el camino. Si vemos la gente, ahorita los cristianos, casi muy poca gente ha leído la Biblia, pero claramente no sacan su ética de la Biblia, sino violarían niños. Pero existe una especie de ética cristiana que es la con la que todos nos hemos criado. La ética prehispánica, que bueno, casi nadie sabe, ni yo sé mucho al respecto, lo ojeo un poquito nomás, pero existían ya preceptos éticos antes de la invasión española. Tenemos sistemas de creencias de todas las culturas no occidentales que luego tendríamos que estudiar cada cultura. Si ustedes conocen a algún antropólogo o ustedes son antropólogos, pueden ver que cada cultura tiene su propio sistema. No es que todos caigan dentro de una de estas corrientes y que todos tengan una entrada en un diccionario de filosofía. Bueno, ¿para qué hablas sobre todo esto? Pues, ¿cuáles son tus posturas? O sea, ¿de dónde sacas tú lo que crees? Y bueno, acá dices, por ejemplo, esta es una tira de Mafalda en la que Felipe, bueno, Mafalda creo que mata a una hormiga y Felipe le dice que por qué y que es triste. Y bueno, Mafalda dice, es triste, pero a ciertos bichos no hay más remedio que matarlos. Y si vos pensás lo contrario, ¿por qué comes pollo, pescado, carne? Y Felipe se va pensando, a los buenos nos tienen agarrados con ese maldito argumento. O sea, Felipe en su cabeza es bueno, pero come pollo, pescado, carne. Y dice, bueno, como yo como pollo, pescado, carne, pero soy bueno, no puedo decir nada. Pero la solución tal vez es deja de comer pollo, pescado, carne. O sea, ¿por qué tu solución no es soy bueno y hago esto? En vez de decir, bueno, como soy bueno, tengo que dejar de hacer esto, que claramente para la sociedad no es algo que hacen las personas buenas. O sea, matar innecesariamente no es algo bueno. Y bueno, Mafalda fue progre en su época, o un poco progre, pero claramente aquí no es un producto de su época también, y no puede ver esto, ¿no? No puede ver más allá de esto. Bueno, entonces queda preguntarnos por qué tenemos estas posturas. Mi visión personalísima es que existen estos tipos de acciones, existen las acciones que yo hago y que no quiero que otro haga, como que implica propiedad, como hacer uso de mi compu, de mi laptop, de mi mochila, de mis zapatos. Entonces yo quiero, pero no quiero que otro lo haga porque son mis cosas, ¿no? Existen las acciones que yo hago y no me importa si otro hace, o sea, si yo corro y otro corre, a mí qué me importa, corran, ¿no? Si yo nado y otro nada, o sea, no me importa. Estas son las acciones que yo hago y quisiera que otros hagan, por ejemplo, cuidar a los perros, esterilizar a sus perros, ayudar a la gente, sembrar, etcétera. Bueno, en este caso, dejar de comer animales son las cosas que yo hago y quisiera que la gente haga porque creo que beneficiarían a la comunidad. Están las cosas que yo no hago y que no quiero que otros hagan, como daño real o consentido. Por ejemplo, yo no golpeo a mis perros, no insulto a la gente. Yo quisiera que la gente no se insulte, no se golpee y no coma animales, no mate animales, ¿no? Están las cosas que yo no hago, pero no me importa si otros hacen. Por ejemplo, no me gustan. Por ejemplo, yo no fumo marihuana porque no me gusta, pero no me importa si otro fuma. Yo no me maquillo porque no me gusta, pero no importa si otro se maquilla. O sea, no me parece que es moralmente correcto o incorrecto. Me parece que para mí es un poco irrelevante. Y están las cosas que yo no hago, pero quisiera que otros hagan, que son esas cosas que yo creo que son beneficiosas, pero o me da pereza o no puedo, como tener un albergue de animales, ahorita no puedo, pero me gustaría que alguien las haga. O tal vez comprarle comida a más perros, que no puedo, pero me gustaría que otros hagan. Entonces también están esas acciones. Y las únicas que yo creo que deberían ser normadas en mi cosmovisión son esas que yo no hago y no quiero que otro haga. O sea, el daño real no consentido. O sea, solo si yo algo que yo no hago y no quiero que otro haga porque genera daño, son las cosas que yo quisiera que la gente no haga. Todo lo demás me vale. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la legalidad. Lo legal es aquello que está prescrito por reglas de un país o institución, y la moral es aquello que está prescrito por costumbres o corrientes de ideas. Y las normas jurídicas cambian a pesar de que la moral no, y viceversa. Entonces, el sistema legal no siempre se condice con el sistema legal. Lo moral y lo legal no están 100% overlapeados, ¿no? Lo legal está aquí, lo moral está aquí, y hay una intersección. Vamos a ver cosas que son legales pero inmorales. El esclavismo. El esclavismo en su momento era inmoral y legal. Y uno dirá, no, es que en su época no era inmoral. Bueno, para mucha gente sí era inmoral. Para la Constitución de Estados Unidos era inmoral. Para las creencias cristianas de amor universal debería ser inmoral. Aquí también quiero hacer un énfasis un poquito porque dentro de esto de la ciencia como base moral, en la ciencia de su momento había bases científicas para el esclavismo. O sea,
había un estudio frenológico de por qué ciertas, entre comillas, razas eran inferiores y entonces deberían ser esclavizadas. Por eso es que no es bueno usar la ciencia como base para la moral. La ciencia solo nos da datos, no nos dice más que eso. Bueno, negar atención médica es legal. De hecho, actualmente tú puedes negar, una clínica puede darse el lujo de negar atención médica. Es inmoral, no estás ayudando al prójimo, pero es legal. La infidelidad es legal, pero es inmoral. O sea, para una pareja monogámica es inmoral, pero en nuestro país al menos no te van a meter a la cárcel por infiel. Matar en conflicto es legal, pero es inmoral. Bueno, los conflictos en sí mismos son inmorales. Tener sexo penetrativo con un animal en Perú y en muchos otros países es legal, aunque sea inmoral. De hecho, para que exista la producción agropecuaria, muchas veces hay que penetrar a otros animales por su vagina, las vacas, o también por el ano, para hacer chequeos, etcétera. Y de alguna manera eso es una especie de tipo de, entre comillas, violación. Pero es completamente legal. ¿Es inmoral? Sí, pero no está penado. La industria de producción de la carne animal es completamente inmoral, completamente 100%, sin excepción, pero es perfectamente legal. Por industria me refiero a todo, a la crianza, la reproducción, el maltrato, los golpes, el hacinamiento, el traslado, el sufrimiento, todo es completamente inmoral. No estoy diciendo para mí, para nuestros estándares de sociedad, para los estándares de sociedad que tenemos ahora de no infligir daño. Incluso yo creo que para tus estándares que me estás escuchando, eso es completamente inmoral, pero es perfectamente legal. Ahora, cosas que son ilegales pero son morales. El linchamiento comunal en Perú y otros países son morales en la... De hecho, también son legales en algunas áreas según la Constitución, pero en muchas áreas es ilegal matar a alguien por un ladrón o un violador en una comunidad, pero hay lugares donde la justicia, entre comillas, no llega la policía, no llega el sistema judicial, entonces para la comunidad es perfectamente moral matar a un violador que agarraron. Entrar sin permiso a un país es ilegal, pero yo no veo lo inmoral, tal vez para algunas personas sí sea inmoral pasarte a un país sin permiso. De hecho, la existencia en las fronteras en general no me parece, o sea, no debería haber fronteras, pero es ilegal. La piratería es ilegal. Esto es gracioso porque casi todos consumimos piratería. Descargarte películas pirata, ver series pirata, en su momento comprar CDs pirata, películas pirata, todo eso es perfectamente ilegal, pero a muy poca gente le importa. Vender en la calle sin permiso municipal es ilegal, pero es moral. Bueno, cosas que son inmorales y ilegales: el homicidio, maltrato infantil, maltrato animal de perros y gatos, nótese aquí perros y gatos, pasarse la luz roja, cosas que son legales y morales, pisar el césped, hacerse un tatuaje, pasear con un perro, cosas que reprender a un niño, cosas que no tienen mayor relevancia. Ahora vamos a hablar del estatus moral y legal de los animales no humanos. El estatus moral. ¿Qué requisitos existen para que un individuo tenga estatus moral? Esto es importante, como ya dije, el ejemplo del esclavismo. Recuerden que antiguamente, de hecho ni siquiera estoy hablando de Estados Unidos, aquí en Perú y en estos países, los indígenas no tenían el mismo estatus moral que la población hispana o los criollos. Entonces, ni siquiera hablando de animales, existían categorías de estatus. Ahora vamos a hablar de los animales, qué requisitos existen para que un individuo animal tenga estatus moral. Entonces, ¿qué requisitos? No, yo no voy a decir los requisitos aquí, pero ¿qué necesitamos? Que siente, que piense, ¿qué necesitamos para darle entre todos estatus a un perro y decir, este individuo perro no debería sufrir, no debería pasarse el resto de su vida en la calle y debería poder ser alimentado correctamente? Luego vemos, actualmente los animales tienen estatus de mueble, o sea, tienen estatus de cosa para el Estado, o sea, son algo que puedes comprar, vender, regalar, matar, sin tener que responder ante nadie. Y digamos, el daño a un animal no humano es igual al daño a un objeto inanimado, o sea, patear a un perro es lo mismo que patear a una silla, matar a una vaca es lo mismo que matar a un sillón, o sea, ¿tienen exactamente el mismo estatus o no? ¿Y qué le da valor a la vida de alguien? Y por alguien sí me refiero a animales tanto humanos como no humanos. O sea, ¿qué
hace que mi vida como ser humano tenga más valor. Claro, si tú eres cristiano vas a decir, es que estás hecho de imagen y semejanza de Cristo y se acabó. O sea, simplemente se acabó el dilema ahí, ¿no? Pero si no eres cristiano, o si sí eres cristiano, pero quieres pensar un poquito más, ¿por qué eso te da más valor o menos valor? Y si los animales también fueron creados por Dios, si es que crees en Dios, ¿por qué les quitaría eso valor? Sobre todo, dado que ya vimos que no es necesario, o sea, no es necesaria su explotación, es algo que estamos haciendo por, entre comillas, gusto. Requisitos para que un individuo tenga estatus moral, tal vez la sintiencia, su capacidad de sentir y reaccionar al sufrimiento, a los estímulos, su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, su vida, el solo hecho de que exista y que tenga vida, tal vez sea suficiente, la conciencia, su percepción o la empatía, su capacidad de sentir. ¿Cuáles son estos requisitos que necesitamos para que un individuo tenga estatus moral? De nuevo, no estoy abogando por uno de esos, solo estoy diciendo que tenemos que ser conscientes de qué estamos pidiendo. O sea, ¿qué parámetros queremos nosotros para poder realmente otorgarle estatus moral? Bueno, el estatus legal, según el artículo 206A del Código Peruano, que regula el delito de maltrato animal, dice lo siguiente: el que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre o los abandona es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años con 100, bla, 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 ¿right? Comete actos de crueldad, definamos crueldad, contra un animal doméstico o un animal silvestre. Lo demás no importa mucho porque, bueno, difícilmente simplemente esto, pero contra un animal doméstico o un animal silvestre, actos de crueldad. Y luego vemos, si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, y luego la pena privativa de libertad. Entonces vemos que en teoría estamos protegiendo contra actos de crueldad. Ahora, ¿pero por qué el animal doméstico o animal silvestre? ¿Y dónde están las vacas? Claro, claramente no han dicho animal de ganadería, ni pollos, ni vacas, ni cerdos, porque si no tendrían que meter a la cárcel a absolutamente todos todos los ganaderos y a todas las industrias. Bueno, vamos a ver el Tribunal Constitucional respecto a las corridas de toros y otras industrias. Vamos a ver la primera sentencia. No es razonable proteger especies que son dañinas para los seres humanos por transmitir enfermedades o perjudicar los cultivos. Significa, puedes matar animales silvestres si es que entra en conflicto de interés con tus intereses de humano de cultivar plantas. O sea, sí vamos a decir que está mal hacer daño a animales silvestres, a menos que esté en conflicto con tus plantas. Ahora, ¿por qué los cultivos, o sea, por qué el cultivo de comida tiene un mayor estatus que la vida de estos humanos, de estos animales silvestres? Vamos con los dos. Deber de protección hacia los animales deriva de su condición de seres vivos sintientes, pero eso puede limitarse por necesidades humanas. Énfasis en necesidades humanas. ¿Qué cosa es una necesidad humana? La necesidad de comer es una necesidad humana, pero ¿es realmente necesario? Porque yo podría decir que la necesidad sexual de un cura de violar niños, pues es una necesidad humana. Pero no por eso voy a decir que está exceptuado y entonces está bien violar niños. Entonces, ¿por qué sí podemos exceptuar el consumo de animales por necesidad humana cuando la necesidad humana es el hambre, es necesidad de comer, no de comer animales necesariamente? Número 3, los animales no son ni pueden ser considerados como simples cosas, sino como un tertium genus, significa como una tercera cosa, que no es una cosa, pero tampoco es un sujeto de derecho, es su propio estatus. Y sobre las corridas de toros, dice, las corridas de toros y las peleas de gallos deben realizarse de acuerdo con las prácticas y usanzas tradicionales, que son las que justifican la excepción. Significa que en Perú todavía no se prohíben ni las corridas de toros ni las peleas de gallos por una especie de diversidad cultural que de alguna manera respetamos como sociedad. Bueno, entonces son objetos de posesión, tenemos especies protegidas, como podemos ver, como lo mencioné, tenemos también esta idea generalizada de que los perros y los gatos son cosas que debemos proteger, pero los pollos son objetos. O sea, nosotros hacemos polladas por fondos la salud del perrito, o polladas por fondos la campaña de esterilización. O sea, la vida del pollo vale menos que la vida de este perrito, entonces yo voy a matar miles de pollos para poder salvarle la vida a un perrito. ¿Por qué? Porque así lo creo. El futuro. ¿Qué creen que se ve para el futuro? Bueno, aquí depende si ustedes son pesimistas o optimistas. Yo navego un poco entre ambos.
Entonces, ¿cuáles creen ustedes que será el estatus moral y legal de los animales en el futuro? Si es que vamos por el buen camino, pues podríamos decir que tal vez el futuro va a ser mejor y que alguna vez, así como con la esclavitud, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir qué salvajes éramos, cómo maltratábamos y dañábamos y matábamos animales innecesariamente, nos pasamos y vamos a decir, pero éramos producto de nuestra época. Y claro, todos los veganos de esta época van a quedar como, entre comillas, los raros y todos los demás van a decir, no, es que yo era un producto de nuestra época, como nuestros abuelos sexistas y nuestras abuelas homofóbicas. Bueno, acaba el Q&A. Algunos Q&As que surgieron era el tema del aborto, por ejemplo. Entonces todos los veganos deberían estar en contra del aborto porque, claro, la sintiencia y los fetos ya sienten. Yo personalmente creo que de alguna manera sí, pero ahí va el conflicto de intereses. Sí hay conflicto de intereses entre la vida de la madre y la vida del feto, pues gana la vida de la madre. Por otro lado, ¿estamos valorando la vida en sí misma o la calidad de vida? Porque así como actualmente mucha gente pone a dormir, o sea, mata a sus perros porque tienen enfermedades que no se pueden curar o que, o sea, por qué voy a mantener una vida que va a seguir sufriendo? Entonces, bueno, así como dije, ser vegano no es seguir una serie de reglas fijas, sino hay que considerar cada caso específico, pues yo creo que la vida digna, entre comillas, vale más que la vida en sí misma. Así como una vida en el matadero, pues estas, en las granjas, estas vacas o estos animales de granjas están vivos, pero están sufriendo. La vida en sí misma no es lo que hace que valga la pena. Bueno, otra cosa sobre, que surgió es sobre esto de las tribus amazónicas o las tribus alejadas. O sea, yo voy a ir a decirle a una tribu, oye, deja de cazar y hazte vegano. No lo voy a hacer, yo no voy a ir porque estamos hablando de esta sociedad en la que ya hay estas opciones. Pero si yo por ejemplo, sí he viajado y he estado en algunos lugares en los que la gente te dice, no, es que si te invitan tu cuy, tienes que comer cuy, porque es una ofensa para la gente que no coma su cuy. No es una ofensa. O sea, tú vas y le dices, señora, yo no como eso porque no como animales muertos. Te dicen, ah, ya no te preocupes y te dan alguna otra cosa o no te dicen nada. No tenemos que tener miedo de ofender, o sea, a menos que nuestra vida esté en peligro. No tenemos que tener miedo de ofender, ni tampoco hay que ser paternalistas, que decir, no, pobrecito, su cultura no les deja entender, así es su cultura, no hay que decirles nada, no déjalos en paz, no, diles, tienes que decirles. ¿Por qué vamos a paternalizar? Eso también es un tipo de discriminación, creer que esta otra cultura, entre comillas, el buen salvaje, los primitivos, no nos van a entender, entonces mejor hay que dejarlos estar. Y por último, otra pregunta que salió fue esto de, pero los veganos ahora, o sea, las medicinas que usamos, por ejemplo, que salen de experimentos animales, entonces ya no deberías usar ninguna medicina. Pucha, si no, o sea, si no puedes alejarte completamente del sistema, o sea, no hay manera de alejarnos completamente del sistema, a menos que diga, que como dije, te vayas a vivir debajo de una roca en el bosque, que es más o menos lo que quiero hacer, vas a tener que seguir siendo parte del sistema. En la época en la que existían esclavos, la gente que era antiesclavista seguía viviendo en casas que habían sido construidas por esclavos y seguían comiendo comida que era recolectada por esclavos, o sea, no había manera de salirse, eso no significaba que sean antiesclavistas. Así como ahora, bueno, eres vegano y tal vez tuviste que tuviste una enfermedad y tuviste que usar medicina que en algún momento fue tratada por testear en animales, pero eso no te quita el ser vegano ni definitivamente no le quita valor a tu argumento. Bueno, el bonus track es esta canción, que no la voy a poner aquí, la voy a ver si la pongo como pantalla al final. Ah, me dice que no. Bueno, la voy a intentar poner como pantalla al final. Bueno, ahora solo nos falta un video más.